Bienvenidos nuevamente a Reflexionando. Esta semana estaremos estudiando la lección titulada Las Naciones, segunda parte. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta al video y también lo compartas con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. La semana pasada estudiamos un poco acerca de cómo el récord bíblico y el récord histórico coinciden en forma general en cómo las naciones surgieron, o lo que se conoce más comúnmente como el proceso de urbanización. Ahora, nosotros podemos ver que muchas de estas naciones surgieron en forma antagonista hacia Dios, como por ejemplo la nación de Babilonia con la famosa historia de la Torre de Babel. Pero esta semana vamos a estar un poco más enfocados acerca de cómo estas naciones son mencionadas en el texto profético. Y para ello nosotros necesitamos ir al comienzo del problema. Todas estas naciones reflejan una especie de rebeldía en contra de Dios. Sus actos idólatras, la práctica de la injusticia, hacen que sean poderes o entidades que de alguna manera se oponen a la soberanía y la autoridad divina. Pero ¿cómo comenzó todo? Para ello necesitamos ir al libro de Génesis, en donde no solo se nos registra el comienzo, los orígenes, o como lo dice el texto Toledot, las generaciones de la tierra, sino que también nos da una fotografía de cómo empezó el mal. Así que acompáñenme al libro de Génesis capítulo 2, versículos 7 al 17, para que podamos juntos leer este comienzo del mal. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También allí ámbar y ónice. El nombre del segundo era Gijón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río era el Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto, el río Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín, para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Lo que nosotros observamos primeramente en este pasaje es a Dios tipificado o presentado como un jardinero. Dios decide plantar un jardín. Ahora, contrario con los jardines comunes, que casi siempre son sencillamente para el deleite de la vista, no para el consumo o la supervivencia de las personas, nosotros quizás más bien llamaríamos a algo así una granja o una finca. El jardín del Edén era un sitio diseñado específicamente para el bienestar y la supervivencia del ser humano que Dios había creado. La palabra Edén quiere decir felicidad, por lo tanto este es el jardín de la felicidad. Y que hace que podemos ver a Dios con sus manos removiendo la tierra, plantando los árboles y luego
de plantarlo, le dice al hombre, quiero que lo cultives y lo guardes. Por lo tanto, la idea de este Edén perfecto es porque en este es el lugar donde el hombre va a poder ser feliz. Dónde se encontraba es un misterio que ha sido objeto de especulación por siglos. Todos han tratado de discernir dónde queda este Edén. Por los ríos que menciona, especialmente el Tigris, el Éufrates, y por la mención a Etiopía, pareciera que se ubicaba al sur de lo que era Mesopotamia, o lo que hoy en día es el país de Irak o los otros países árabes que están en la región, y que de alguna manera conectaba todas estas entidades desde Etiopía Asia hasta lo que hoy en día es Irak, o lo que en la antigüedad se conocía como Mesopotamia, o la tierra que está en medio de los dos ríos, y esos dos ríos los conocemos como el Éufrates y el Tigris. Pero lo importante en este texto es que cuando Dios colocó al hombre en este jardín de la felicidad, su satisfacción, su experiencia era completa, era perfecta. Pero en uno de los árboles, Dios establece la idea de un conocimiento que hasta ese momento estaba excluido de la experiencia del ser humano. El ser humano conocía el bien, la felicidad, el gozo, pero no conocía el mal, la muerte, la injusticia. Ahora, noten lo que ocurre en Génesis capítulo 3, versículos 6 hasta el 21. Versículos 6 hasta el 21. Noten. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Ahora vayamos al versículo 21 y 22. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El conocimiento que se describe en esta narrativa no es un conocimiento teórico, es un conocimiento experimental. La experiencia de Adán y Eva cambió. Primero, se vieron que estaban desnudos, algo que no notaban antes. Inmediatamente en el momento en que ellos decidieron comer de este árbol que Dios lo había puesto como una barrera, como un símbolo de que el ser humano sencillamente se había rebelado en contra de experimentar y aceptar el mal, en el momento en que ellos rompieron ese pacto, algo cambió completamente en su mente, en su forma de sentir, pensar y experimentar cada cosa.
Y lo primero es que se sintieron desnudos y vulnerables. Lo segundo es que tuvieron miedo, algo que era completamente ajeno a la experiencia que Dios había diseñado en el jardín de la felicidad. Por lo tanto, los sentimientos, los pensamientos, la forma de experimentar la vida, el existir de la pareja edénica cambió, se transformó completamente en el momento en que ellos decidieron romper el pacto con Dios y rebelarse en contra de lo que Dios había establecido. Pero una de las cosas que nos debería llamar la atención es la declaración de Dios que Él nos da. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuando nosotros vemos el texto bíblico en su totalidad, nos damos cuenta que el mal no se originó en el Edén, comenzó en la tierra, en la experiencia edénica, pero el mal se anticipó, era mucho más antiguo que la existencia en la tierra y comenzó en el cielo. Por lo tanto, para el momento en que Dios crea la tierra, el momento en que Dios planta el jardín del Edén, para el momento en que Dios coloca a Adán y Eva en este jardín, ya el mal existía y Dios lo había experimentado. Dios conocía el mal, conocía la experiencia con Satanás. Por lo tanto, Dios había experimentado el bien y el mal. Y ahora esa experiencia también venía a ser parte de la experiencia del ser humano. Una vez que Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, sienten miedo, sienten vergüenza delante de Dios, se alejan completamente de Dios y el mal comienza a operar en sus vidas. Es de aquí, es de este trasfondo el que sirve para que nosotros podamos entender la maldad que posteriormente vamos a observar en las naciones que han de surgir. Y no solo en las naciones, sino aún en los caracteres bíblicos que muchas veces se convierten en nuestros héroes, pero que en otras ocasiones actúan como villanos. Por lo tanto, detrás de todo esto, detrás de toda esta controversia, está la existencia del mal en la experiencia humana. Ahora, en el mensaje profético, nosotros vemos que aunque estas naciones surgen y tienen características bastante negativas, bastante inclusive aterrorizantes, que nos darían miedo, hay un poder que está por encima de ellos. Y no hay mejor persona para darnos esta descripción que Daniel, el profeta israelita, en medio del imperio de Babilonia. Así que quiero que vayan acompañando, buscando sus Biblias de una vez en Daniel capítulo 2. Y ahorita vamos a comenzar a leer en él. El libro de Daniel está escrito, está diseñado en la sociedad de lo que se conoce como el imperio neobabilónico. La palabra neo quiere decir nuevo y se le llama neobabilónico porque ya anteriormente en la historia de Mesopotamia, la ciudad de Babilonia, que era una ciudad-estado, llegó a convertirse en el principal poder político, administrativo y religioso y militar de toda esta zona. Sin embargo, decayó ante el surgimiento de otra entidad también, ciudad-estado, que eventualmente se convirtió en imperio, el imperio de Asiria, pero en esta época volvió a caer Asiria y Babilonia llegó a convertirse en el centro político y militar de toda esta región. Y desde el punto de vista religioso, toda la clase sacerdotal de Babilonia, sus reyes, sus templos, todos estaban basados en un principio
esencial. Los dioses y sus representantes dentro del personal cultico de Babilonia tenían la capacidad de discernir los misterios o el conocimiento que estaba escondido para el ser humano, que era misterioso para el ser humano, pero que los dioses podían revelar. Ahora ellos pasaban años estudiando todas las artes de adivinación, la extipasía, que era la lectura de los órganos internos de un animal, la lectura de los astros o la astrología para poder determinar el futuro. Muchos de estos profetas entraban en éxtasis y entonces decían oráculos divinos. Y era toda una escuela, un proceso educativo que hacía de que estos reveladores de misterios, por llamarlos de alguna manera, pudiesen aprender cómo discernir el conocimiento que los dioses estaban queriendo mostrar. Y dentro de estos gobernantes, nosotros, el más famoso de todos desde el punto de vista bíblico y también desde el punto de vista histórico, es un hombre llamado Nabucodonosor, que se llega a convertir en algunos capítulos de Daniel como el principal opositor de Daniel, pero que eventualmente tiene momentos de transformación y se llega a convertir en el principal apoyador de Daniel. Su nombre en el idioma acadiano, el idioma que se hablaba en Babilonia, se lee de la siguiente manera: Nabu Kudurri Ushur, que quiere decir Nabú, protege mi descendencia, y hace alusión a una de las principales deidades de este imperio, el dios Nabú. Ahora, Nabú era el patrón de los escribas y tenía la capacidad, tenía una cosa que se llamaban las tablas del destino. ¿Okay? En estas tablas eran como la especie de llave del conocimiento que estaba escondido inclusive para alguna de las deidades. Por eso era el patrón de los escribas y de la mayoría de las personas que podían practicar la adivinación. Y el principal patrón, el principal dios de este gobernante llamado Nabucodonosor. Así que Daniel se comienza a generar. Daniel va en el 605 a.C., es llevado en el exilio hacia Babilonia. Y en Babilonia tratan de comenzar un proceso a estos jóvenes hebreos para también incluirlos en ese personal cultico que habría de tener la labor principal de instruir y dirigir al rey en cuanto al conocimiento que solo los dioses podían revelar. Y en el segundo capítulo, Nabucodonosor tiene un sueño. Pero él pide algo que es imposible para todos los agoreros, hechiceros, caldeos, todo este personal cultico. Y les dice: yo quiero que ustedes no solo me digan la interpretación del sueño, sino que si ustedes están directamente conectados con los dioses que me dieron este sueño, yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé, es decir, el contenido del sueño. Los hombres quedan escandalizados y le dicen a Nabucodonosor: lo que tú pides solamente los dioses pueden hacer. Nabucodonosor se enfurece porque de alguna manera quedó turbado por este sueño y lo asociaba con su propio reino, con su futuro. Por lo tanto, da un decreto, una orden. La orden consistía en dos extremos. Si estos hombres, o alguno de ellos, podía decirle el sueño, entonces él les daría riquezas, lo engrandecería. Pero si no lo podía hacer, entonces lo ejecutaría junto con toda su familia. Un decreto bastante drástico. Y es en este momento cuando buscan a Daniel y también a los otros 3 jóvenes que habían sido exiliados con él para ejecutarlos, ya que ellos no habían estado presentes cuando Nabucodonosor había hecho la escandalosa petición. Y en ese momento Daniel le pide al capitán, el jefe de los eunucos, de todo este personal, que le dé tiempo,
que le dé tiempo para poder revelarle al rey tanto el sueño como su interpretación. Daniel va a orar, le pide a sus amigos que oren. Entonces se vuelve a presentar delante del rey, esta vez con el contenido misterioso del sueño y también su interpretación. Y noten lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículos 27 en adelante. Lean conmigo. Daniel respondió en presencia del rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Estando tú, rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que había de suceder en el porvenir. Y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una gran estatua. Esta estatua era muy grande y cuyo brillo era extraordinario. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino. Su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, significa que este reino será dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste en el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y de parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que vistes, el que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro.
el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. En este sueño que Nabucodonosor tuvo, Daniel hizo lo que se esperaba que los agoreros, adivinos, hechiceros, etcétera, de Babilonia pudiesen hacer, ya que tenían el entrenamiento para precisamente discernir este tipo de misterios. Sin embargo, era el Dios de Daniel el único que podía en realidad revelar los misterios que ellos tanto buscaban. Ellos querían buscarlo a través de sus deidades, pero las deidades de Babilonia no pudieron revelar el conocimiento. Sin embargo, Dios sí pudo revelar el conocimiento que estaba supuestamente oculto. Ahora, en este sueño nosotros podemos ver que van surgiendo diferentes reinos. Nabucodonosor estaba preocupado por la perpetuidad de su reino. Pero en el sueño se le dice claramente de que su reino tendrá un fin y que después vendrán una serie de reinos sucesivos. Algunos dominarán toda la tierra, otros se destacan por su poder destructor, que lo volvemos a ver en otras profecías de Daniel, pero que al final otros destacan por sus intentos de formar alianzas, sus intentos fallidos de formar alianzas, pero al final de todos estos reinos temporales, es Dios el único que puede establecer un reino entero, un reino eterno, un reino que no tendrá fin. Por lo tanto, aunque el sueño destaca las diferentes sucesiones históricas después de Nabucodonosor, el objetivo principal es resaltar la soberanía de Dios. Porque Dios es tan soberano que es el único que podía dar el sueño y su interpretación. Y Dios es tan soberano que aunque Nabucodonosor quería establecer su reino por siempre, no lo iba a lograr. Ni el siguiente reino, ni el siguiente reino, ni ningún otro reino. Solamente el reino que Dios iba a establecer o que va a establecer. Y finalmente, otra cosa que nosotros aprendemos es que Dios usó la cultura de Nabucodonosor para hablarle a él. No es en vano que usa una estatua, ya que era común el elaborar estatuas para no solo representar deidades, darle aspecto físico a las deidades que eran adoradas o percibidas en escrituras mitológicas, sino que también eran los representantes oficiales que garantizaban de que el rey estaba siendo bendecido. Estas estatuas confirmaban las bendiciones de los dioses sobre los reinos presentes. Pero Dios usó una estatua para decirle a Nabucodonosor precisamente que nada de eso era garantía de nada, que hay un Dios soberano que está por encima de las naciones. Pero hay otra visión que Daniel tiene, que más o menos refleja la misma historia y se encuentra en Daniel capítulo 7. El versículo 1 nos dice que todo esto ocurrió en el primer año de Belsasar. La palabra, el nombre Belsasar, es un nombre compuesto, así como Nabucodonosor tiene el nombre de la deidad Nabú. En el caso de Belsasar, las letras Bel, o el nombre Bel, era otro nombre que se le aplicaba a una deidad de Babilonia llamada Marduk. También era el patrón principal de esta deidad. Y el nombre Belsasar quiere decir Bel protegió su vida. Ahora ustedes van a notar que en el capítulo 1 de Daniel, a Daniel y a sus amigos tratan de cambiarle sus nombres y darle nombres de Babilonia. En todo el proceso de aculturación o de adaptación para que dejasen sus raíces israelitas y se convirtieran culturalmente hablando en personas de Babilonia.
Y a Daniel le ponen este mismo nombre, Belsasar. Pero la actitud de Daniel hacia Belsasar es un poco diferente a la actitud que él tiene hacia Nabucodonosor. Ustedes recuerdan a Belsasar porque en Daniel capítulo 5 es el rey que ve la mano que escribe en la pared las frases que significan juicio para él. Mené, mené, tekel, uparsin. Y que son pesos que se usan para decir que Belsasar ha sido juzgado por su iniquidad y su reino ha llegado a su fin. Y esa misma noche Babilonia cae y surge el nuevo imperio, el imperio de Medo-Persia. Pero hay una razón principal por la cual Daniel tiene una actitud diferente hacia este monarca. Lo primero que nosotros sabemos es que el rey oficial de Babilonia durante esta época no era Belsasar, era su padre llamado Nabonidos. Pero este había estado en exilio en un oasis llamado Teima, ya que ambos habían tratado de llevar una reforma religiosa en Babilonia, sustituyendo la deidad principal por la adoración del dios lunar llamado Sin, y esto no había encajado muy bien en los círculos religiosos y la élite de Babilonia. Por lo tanto, Belsasar y su padre Nabonidos eran usurpadores. De hecho, nosotros podemos tener la línea de tiempo de los gobernadores de este imperio neobabilónico y darnos cuenta de que fue lo que pasó. Por lo menos el padre Nabucodonosor reinó desde el 626 al 605 a.C. Él muere inesperadamente y Nabucodonosor está en una campaña militar en todo lo que es el área de Palestina, Israel. Así que él cruza el desierto de Arabia, regresa a Babilonia para tomar entonces su lugar como el sucesor de su padre y reina hasta el año 562, año de su muerte. Después de su muerte, comenzó a reinar su hijo, Evil Merodach, o también conocido como Amel Marduk, que era hijo de Nabucodonosor, pero surge un complot dirigido por su cuñado, Neriglissar, y termina asesinándolo, y Neriglissar se autoproclama como gobernador o rey de Babilonia y reina por 4 años, desde el 560 al 556. En el 556, el hijo de Neriglissar y nieto de Nabucodonosor, llamado Labashi Marduk, entonces hizo una coalición y fue asesinado. Él iba a heredar el reino de su padre, pero fue asesinado por 2 personajes en particular, Nabonidos y su hijo Belsasar. Así que Neriglissar tenía a su hijo Labashti Marduk, que iba a heredar su reino, pero entonces, quien es nieto de Nabucodonosor, pero es asesinado por Nabonidos y su hijo Belsasar. Y en ese momento Nabonidos comienza a reinar desde el 556 hasta el 539, pero por un aproximado de 10 años huye y se refugia en un oasis y deja como correy o encargado de su reino a su hijo Belsasar, quien muere en la noche en que los medo-persas toman por la fuerza la ciudad de Babilonia. Por lo tanto, para Daniel, Belsasar es un usurpador que, por medio de la injusticia, tomó posesión del trono. Y en este primer año, cuando todo esto está en pleno apogeo, Daniel recibe una visión. Noten lo que dice. Daniel capítulo 7, versículo 2 en adelante. Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar.
La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. He aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto yo miraba y aquí otra bestia como un leopardo que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba las visiones de la noche y aquí que una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera, tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente a las otras bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los 4 cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie en él. El tribunal se sentó, los libros fueron abiertos, entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Nuevamente volvemos a ver la misma idea que vimos en Daniel 2. Una sucesión de poderes y sigue el mismo orden. El primer reino, el león, representa Babilonia. El segundo representaba Medo-Persia. Y en este momento Daniel estaba viendo con sus propios ojos el cumplimiento de esta línea de tiempo histórica profética. Porque Belsasar estaba cayendo, Babilonia estaba cayendo y un nuevo reino estaba surgiendo. El siguiente reino, representado por el bronce o el leopardo con múltiples cabezas y con grandes alas, representaba el reino de Grecia. Y finalmente tenemos el hierro, tanto en las piernas como en los dientes de la cuarta bestia, que representan al imperio romano, que tiene la misma, se destaca la misma idea de destrucción absoluta en ambos sitios, en el sueño de Daniel 2 y en la profecía de Daniel 7. Y de Roma, surge un poder muy particular que vamos a ver no solo aquí en Daniel 7, sino que va a aparecer nuevamente en Daniel 8. En Daniel 9 se le va a llamar como el devastador y en Daniel 10 al 12, especialmente en el capítulo 11, se le va a clasificar como el rey del norte. Un poder que se levanta directamente en contra de Dios. Pero lo más importante no es tanto cómo estas naciones o imperios son percibidos. Lo importante es que cada una de las visiones de Daniel tienen el mismo desenlace. Todas estas visiones tienen el mismo final. Dios emite juicios y es el que tiene la victoria final. Cada una de estas visiones resaltan, destacan, señalan la soberanía de Dios y cómo Dios está por encima de todas estas naciones. Ahora, uno de los elementos que nosotros vemos es que algunas de estas naciones surgen del mar. Y lo mismo podemos ver nosotros en el Apocalipsis. Para los antiguos, el mar era símbolo de caos. De hecho, en muchas mitologías, inclusive le ponían nombre a el mar, las aguas del mar, como el nombre de Tiamat, por ejemplo, pues de ella surgía el completo caos. Si nosotros pensamos de que la capacidad de navegación era bastante reducida y
el mar no es como la tierra que es bastante predecible, uno puede caminar tranquilo, sino que el mar es impredecible porque no sabemos cuándo vienen las tormentas, no sabemos cuándo se van y su poder destructor puede ser bastante significativo. Nosotros podemos entender por qué para los antiguos el mar era símbolo de caos, de destrucción y completamente impredecible. Y en Apocalipsis 12 se usa este símbolo para nuevamente hablar un poco más acerca de este poder que nosotros vemos como el cuerno pequeño en Daniel, pero que también tiene su surgimiento, su desenlace en las manos de Dios. Noten lo que dice Daniel capítulo 12. Apareció, versículo 1 en adelante, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Quiero que noten que es la misma descripción, una descripción muy similar a la cuarta bestia que nosotros encontramos en Daniel capítulo 7. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenían lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí por 2260 días. Ahora, noten algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del Génesis que el surgimiento del mal antecedía? En las palabras de Dios se ve. Ahora el hombre va a ser como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal, que ha experimentado el bien y el mal. Noten lo que dice en versículo 7 de Daniel, Apocalipsis capítulo 12. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar en ellos en el cielo, para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que noten los elementos. Uno, esto habla acerca del mal precediendo a la experiencia humana. Pero aparte de eso, lo conecta directamente con el título que se le da, uno de los títulos que se le da al diablo, la serpiente antigua. Es una referencia directa al Génesis. Al mismo tiempo, nosotros vemos la conexión que existe entre estas naciones y Satanás. Es decir, el surgimiento de Satanás, la descripción que se da de este dragón, es muy similar a la descripción que se da en Daniel capítulo 7 acerca del cuarto reino que representa al Imperio Romano. Por lo tanto, la conexión entre estas entidades políticos, administrativas y militares con el creador y el forjador del mal es bastante cercana. De hecho, sus siguientes acciones describen precisamente su maldad. Noten en el versículo 13 de Apocalipsis 2 en adelante hasta el 18. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas alas a la mujer, 2 alas de gran águila, para volar en presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Ustedes pueden ver nuevamente el elemento del mar, cómo se asocia con la actividad de estos poderes diabólicos. Pero lo interesante es que en Apocalipsis capítulo 12, esta bestia es derrotada una y otra vez. Ahora, en Apocalipsis 13, en el siguiente capítulo, se vuelve a describir una bestia, pero en esta ocasión se extrae directamente del libro de Daniel su descripción, nuevamente reflejando entidades, naciones, poderes humanos que de alguna manera se alinean con las fuerzas del mal y entonces se rebelan en contra de Dios y hacen del pueblo de Dios el objeto de sus actividades, el objeto de su furia y su injusticia. Noten cómo la describe Juan en Apocalipsis 13, versículos 1 en adelante. Y aquí que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Quiero que noten los elementos aquí, son exactamente los elementos de las mismas bestias que Daniel vio en su visión en Daniel capítulo 7. Y ustedes pueden ver cómo el dragón se describe, el surgimiento del dragón en Daniel capítulo 12, con casi la misma forma, con la cabeza, con cuernos y diademas, como se describe en Daniel capítulo 13. Pero en el capítulo 13 nos aclara que el poder, la autoridad que ejercen estas naciones rebeladas en contra de Dios proviene directamente del dragón. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias o palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando nosotros comparamos esta descripción con la descripción que se da en la interpretación de la visión acerca de la cuarta bestia en Daniel, vemos las mismas similitudes. Esta bestia se levanta en contra de Dios. El cuerno pequeño en Daniel 7 se levanta en contra de Dios. Esta bestia persigue al pueblo de Dios, cuyos nombres están inscritos en el libro del Cordero de la vida. La bestia en Daniel también se levanta contra los santos del Altísimo. Esta bestia se levanta en contra de los emblemas como el tabernáculo. La bestia en Daniel 7 se levanta en contra de los decretos de la ley de Dios. Por lo tanto, ejercen la misma autoridad diabólica en contra de todo lo que está relacionado a Dios. Y al nosotros ver estas descripciones podemos quizás horrorizarnos y asustarnos. Pero necesitamos entender algo. Estas bestias son descritas de esta manera porque el autor, y especialmente Dios, quiere resaltar que aunque se ven tan terribles, la victoria de Dios sobre ellas es mucho más grande. De hecho, justo después de Daniel capítulo 13, el siguiente capítulo
Nosotros lo conocemos como el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Y es una declaración absoluta de la derrota inequívoca de Dios sobre estos poderes. Léanlo conmigo para que lo podamos entender. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 hasta el 12. Noten lo que dice. Y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y de una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como la voz de un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino los 144,000 quienes habían sido redimidos de la tierra. Y estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, son sin mancha. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de sus aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: ha caído Babilonia, la grande. Todas las naciones han bebido el vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió un tercer ángel diciendo: si alguna hora la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Se dan cuenta cómo termina la profecía? Y usted puede ver cada una de las menciones en Daniel, cada una de las menciones en Apocalipsis, las menciones en Ezequiel. Siempre el fin de todo es la victoria inminente de Dios. No solo inminente, sino absoluta. Los que están con Dios son absolutamente redimidos. Los que se unen a la opresión del pueblo de Dios y a las actividades de estas naciones son absolutamente destruidos. Por lo tanto, es un mensaje de esperanza. Ahora, hay un capítulo en Apocalipsis que causa mucha curiosidad. Lo conocemos como el capítulo del libro, que es dulce y amargo. Y este tiene un mensaje importante. Vayan conmigo a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículos 1 en adelante. Síguenme. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, este ángel, este mensaje que trae este ángel, tiene soberanía sobre todo, el mar y la tierra. Y gritó a gran voz como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba para escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive que jamás, para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que en ella están, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como lo fue anunciado por sus siervos los profetas. Y una voz del cielo que habló otra vez conmigo diciendo: ve, toma el librito abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago,
pero será dulce como la miel en tu boca. Y tomé el librito del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La experiencia o la idea de este libro amargo, dulce y amargo, o sea, dulce en la boca pero que molesta en el estómago, una doble experiencia. Nosotros la sacamos del libro de Ezequiel. Ezequiel tiene una idea similar, pero en esta ocasión es dirigida hacia Israel. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, come lo que has encontrado, come este rollo y ve. Habla a la casa de Israel, abre mi boca y me dio a comer este rollo. Y luego me dijo, oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que yo te doy. Lo comí y me fue dulce como la miel. Versículo 4 al 7. Entonces me dijo, oh hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel y háblale mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa y de lengua difícil cuyas palabras no entiendes. Si a ellos te enviara, ellos sí te escucharían. Pero los de la casa de Israel no te querrán escuchar porque no me quieren escuchar a mí, pues todo lo de las casas de Israel son de frente dura y tienen el corazón empedernido. En Ezequiel el mensaje es dulce, pero la recepción del mensaje es amarga, es un rechazo. En el caso de Juan tiene las mismas características. Ahora, el mensaje es dulce para aquellos que han aceptado la redención de Dios. El mensaje es amargo para aquellos que han rechazado la invitación de Dios. Pero bien sea que el efecto sea dulce o sea amargo, el mensaje de Dios va a ser predicado. Como dicen los mensajeros de los ángeles, será predicado a todo el mundo. Como dice en el capítulo 10 de Apocalipsis, le dice a Juan, tienes que predicar nuevamente a naciones, tribus y lenguas. Y la predicación del Evangelio es indetenible. Es precisamente lo que Jesús resalta en la profecía que dio, que nosotros conocemos como la destrucción del templo de Jerusalén o la señal de su segunda venida, que es registrada por Mateo, Marcos y Lucas. Cuando uno las pone todas juntas, se da cuenta de lo que Jesús está diciendo, es que la predicación del Evangelio es imposible de ser detenida. Por lo menos en Mateo 24:14 nos dice, y el Evangelio eterno será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. Ahora, Marcos nos da un poco más de detalle de cómo se va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Noten lo que dice Marcos 13, 9 al 11. Pero ustedes mismos miren, porque los entregarán en concilios y serán azotados en las sinagogas, por mi causa serán llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio de ellos. Noten, para testimonio de ellos, de los reyes y los gobernadores. Es necesario primero que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien, hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Es decir, Mateo dice, el Evangelio será predicado a toda nación. Marcos dice que el Evangelio tiene que ser predicado inclusive para testimonio de los gobernantes y los líderes que quieren perseguir al pueblo de Dios. Y añade que no se preocupe que van a decir, porque no son los cristianos los que están hablando, sino el Espíritu Santo. Y noten el detalle que añade Lucas en capítulo 21, versículos 12 al 15. Pero antes de estas cosas les echarán mano y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y les meterán en las cárceles. Y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá para dar testimonio. Es decir, la opresión sirve
para dar testimonio, para predicar. Decidan pues en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se les opongan. ¿Se dan cuenta de la idea? En Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles va a toda nación, tribu y lengua. Luego Jesús nos dice en Mateo que el mensaje va a ser predicado también a toda nación, tribu y lengua. Marcos nos dice que para testimonio de los gobernantes y los líderes, inclusive donde están los centros de oposición hacia el evangelio, aún en esos sitios los cristianos hablan palabra que no puede ser, que es para testimonio de ellos, que es el Espíritu Santo quien está hablando. Y Lucas nos dice que la predicación del evangelio en ese contexto va a ser tan poderosa que no van a poder contradecirlo los que se lo opongan. En otras palabras, la predicación del evangelio es indetenible. Nadie la puede detener, ninguna entidad humana. Y nuevamente vemos el mismo resultado que vimos en Daniel 2, que vimos en Daniel 7 y que vimos en Apocalipsis. Dios tiene la victoria. Estas naciones representan poderes opositores hacia Dios, pero ninguno de ellos podrá vencerle. Al final, Dios tiene la última palabra, Dios tiene la victoria. Espero que le haya sido información lo que hemos compartido hoy. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.